Hola chicos, Dios me los bendiga y me los guarde, me los cuide, su hogar, su familia, sus papitos, sus mamitas, etc. Bien, vamos a continuar chicos con el estudio de las fracciones equivalentes. En este caso vamos a ver la metodología de cómo obtener fracciones equivalentes. Es decir, me dan una fracción y yo tengo que obtener otras fracciones que sean equivalentes. Recordemos que equivalentes quiere decir X, que significa igual, y valentes, que significa valor, es decir, de igual valor. ¿Sí? Aunque su estructura como tal sea distinta, su valor, el resultado, cuando las dividimos, cuando dividimos el numerador para el denominador, ¿sí? Nos va a dar el mismo resultado en todas ellas. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo obtener fracciones equivalentes. Para estas situaciones los matemáticos usamos una metodología muy interesante. Por ejemplo, si tenemos un medio comparado con la segunda fracción 2/4, podemos observar y podemos darnos cuenta que para pasar de 1 a 2, el numerador se ha multiplicado por 2 y el denominador también se ha multiplicado por 2. Y asimismo, el denominador lo vamos a multiplicar por el mismo factor, en este caso por el 2, nos va a dar como resultado el número 4. De ahí que tenemos que la fracción equivalente de un medio sería otra fracción que ahora tendría como numerador el 2 y como denominador el 4. Bueno, veamos ahora otro ejemplo. Escribamos otra fracción 3/6. Nos damos cuenta que desde la primera fracción hasta la última hemos multiplicado el numerador por 3 y que del denominador lo hemos multiplicado por ese mismo factor, es decir, por el 3. Que si multiplico el numerador por 3 y el denominador por 3, me va a dar un resultado de 3/6. Veamos otro ejemplo. Vamos a escribir a otra fracción 4/8, que supuestamente es equivalente a las demás. Ahora observemos que de la primera fracción, del 1 hasta la última, que es el 4, el numerador se ha multiplicado por 4 y el denominador también. El 2 lo hemos multiplicado por 4 y nos da resultado el 8. Es decir, tenemos una nueva fracción equivalente que es 4/8. ¿Sí? De esta manera podemos ver que siempre se va a multiplicar por los mismos factores que sean el mismo en el numerador y el denominador y siempre nos va a dar fracciones equivalentes. Por ejemplo, aquí vemos que si tomamos el 2/4 con 4/8, obviamente hemos multiplicado por el término número 2 a ambos términos, el numerador y el denominador, y nos damos cuenta entonces que no es necesario tener tantos dibujos, sino que sabiendo esta regla, que al multiplicar el mismo factor en el numerador y el denominador, tenemos una nueva fracción que es una fracción equivalente. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 lo multiplicamos por 2, el 2 también lo multiplicado por 2 en la primera fracción y nos da como resultado el 2/4. Y el 2/4 también es equivalente a un medio, es equivalente a 3/6 y equivalente a 4/8. Continuando con el estudio de las fracciones equivalentes, vamos a ver hoy día dos métodos, dos metodologías. La una que se llama ampliar o amplificar y la otra que se llama reducir o disminuir. Sí, veamos en qué consiste estos dos métodos que son muy interesantes y muy aplicables para encontrar, si nos dan una fracción, encontrar una o varias fracciones equivalentes. Bueno, al proceso de ir multiplicando por el mismo número, el numerador y por el denominador, le llamamos ampliar o amplificar. Muchos le llaman de otras maneras. Pero bueno, ¿en qué consiste? Consiste en que si tengo una fracción, por ejemplo, 2/3, y quiero obtener fracciones equivalentes a 2/3, lo único que tendré que hacer es multiplicar 2/3, el numerador y denominador, por el mismo valor. Por ejemplo, multipliquemos por 2 a ambos términos. 2 por 2 nos da 4 y 3 por 2 nos dará 6. Entonces tendré una nueva fracción 4/6, que es equivalente a la anterior, a 2/3. Bueno, sigamos multiplicando por otros números más. Vamos a multiplicar ahora por 3. El 2 por el 3 nos da 6 y abajo nos quedaría el 3 por 3 nos da 9. También sería equivalente a 2/3. Pero en vez de multiplicar de pronto por 2 o por 3, podemos multiplicar por otro número cualquiera. Por ejemplo, por 7. 2 por 7 nos da 14 y 3 por 7 nos da 21.
Y podemos multiplicar también por un 10. Bueno, 2 por 10 nos da 20 y 3 por 10 nos da 30. Todas estas fracciones van a ser equivalentes. Bueno, si no lo crees, puedes dibujarlas y verás que así son. Bueno, ¿cuántas fracciones equivalentes hay? Como podemos multiplicar por cualquier número e infinitos números, bueno, habrán infinitas fracciones equivalentes. ¿Y por qué le llamamos amplificar? Observemos que las fracciones que vamos obteniendo tienen cada vez los números más grandes. Es decir, tenemos el 4 y el 6, la siguiente sería 6 y 9, la siguiente 14 y 21, que ambas, todas esas son mayores que la primera, que 2/3. Por lo tanto, estoy ampliando el numerador y el denominador. Esta no es la única manera de obtener fracciones equivalentes. Existe otra forma que le llamamos reducir o simplificar. ¿Y en qué consiste? En hacer lo contrario que hemos hecho en el caso anterior. Es decir, aquí en ampliación y o amplificación multiplicamos por el mismo número. En la reducción o la simplificación vamos a dividir por un mismo número. Así que puedo usar, por ejemplo, la fracción 20 sobre 30. Y esta fracción la puedo simplificar y la puedo reducir dividiendo numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, puedo dividir por 2 y tendré 20 para 2 a 10 y 30 para 2 a 15. Esta fracción 10/15 también es equivalente a la anterior. También puedo simplificarla dividiendo por otro número. Por ejemplo, pues el 10 por el 5 y abajo también el 15 sobre el 5, dividido para 5. Observamos que tenemos el 2/3. Llega un momento entonces que ya no puedo simplificar más. Observamos que la fracción 2/3 o 2 y 3 ya no existe un número común en ambos. A esta fracción última se la llama fracción irreducible, porque ya no se puede reducir más. Bien, vamos a ver ahora un cuadro sinóptico de todo lo que acabamos de ver hace un momento. Bueno, resumiendo, fracciones equivalentes son fracciones que representan la misma cantidad. Para obtener fracciones equivalentes tenemos dos métodos. El primero, ampliar o amplificar, que consiste en multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. El segundo método es reducir o simplificar, que consiste en dividir numerador y denominador por el mismo número. Cuando ya no se puede reducir o simplificar más, obtenemos más la fracción irreducible. Bueno, espero que con esto le haya quedado claro qué son las fracciones equivalentes. Y recuerden que siempre tenemos que confiar en Dios, quien es que nos da la sabiduría y el entendimiento para poder aprender nuestras lecciones. Sigamos adelante y con ese esmero, con ese ahínco y muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Adelante.